¿Qué onda, manada? ¿Cómo están? En esta ocasión tenemos una nueva escritora. Ella se enfoca más en los cuentos de fantasía. Algunos ya la han de conocer, pero para los que no se las presento. Ella es una escritora mexicana que ha publicado novelas, cuentos cortos, prosas poéticas y también microrrelatos. Con ustedes nada más y nada menos que Vanessa Hernández Camarena. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Hace este tiempo. No, gracias a ti por permitirme este espacio para poderte realizar una entrevista. Hace ratito te comentaba más o menos por dónde iría la entrevista, así que mi primer pregunta hacia ti es, ¿cuál es el proceso que llevas a cabo para poder comenzar a escribir una obra? La verdad, siento que hay escritores que tienen muchas clases de procesos y hay dos términos que giran mucho en torno a esto, que es escritor jardinero y escritor brújula, ¿no? Escritor brújula suele ser la persona que se deja guiar por sus emociones y por lo primero que se le venga a la cabeza, que así como se sienta, comienza a escribir, pero yo soy todo lo contrario, o sea, yo tengo que ya tener toda la historia en la cabeza, tengo que tener ya una escaleta, toda la idea de principio, clímax y final. Y lo que suelo hacer para prepararme es que usualmente yo tengo algunas ideas para escenas que anoto en las notas de mi celular y suelo tomar como las mejores para hacer una sola historia y a partir de esto hacer como esta línea del tiempo y pues meterle como la idea de todo el proceso y todos los personajes y ya hasta que tengo en claro todo lo que va a hacer comienzo a escribirla. La verdad es que usualmente me pongo un reto de escribir ciertas palabras a la semana. Voy a ser completamente honesta, casi nunca lo cumplo, pero siento que es una buena herramienta para aquellos que quieren empezar a escribir. Ok, dentro de todo esto, ¿hay algo que consideres que es lo más desafiante en este mismo proceso? Aparte de que me dices de ese reto que luego no llegas a cumplir. Siento que algo muy retador, aparte de obviamente darse el tiempo de sentarse y escribir, porque es algo que puede llegar a ser tardado. No vas a escribir 6.000 palabras en una hora sentado, por supuesto que no. Va a ser también el desanimar, que, como las otras personas te pueden llegar a desanimar, ¿no? Porque muchas veces yo siento que la escritura creativa no está tan bien vista, sobre todo en aquellos círculos que no leen, porque pues hay hoy en día tanta sobredemanda de diferentes tipos de historias, pero la verdad es que eso es fantástico porque pues los lectores pueden elegir de dónde agarrar, ¿no? Y va a haber muchas personas que digan, ay, ¿para qué escribes? Todo el mundo puede hacerlo, pues no vas a llegar a nada, el proceso de publicar es complicado, etcétera. Y la verdad siento que otro reto sería que pues, los escritores no se detengan a pesar de estas malas críticas y sigan hasta donde quieran llegar, ¿no? Si quieren tener un poemario para ellos mismos, si quieren tener un poemario para su familia, autopublicar, publicar con una editorial, pues que sigan hasta el final, ¿no? Y que es posible conseguirlo. Ok, yéndonos un poquito más hacia lo que es tu primera obra. ¿Cómo te inspiraste o cuál fue tus inspiraciones para, como tú lo dices, animarte a realizar esta obra? Y no solo eso, sino que el hecho de pensar de que no, pues lo voy a hacer, lo voy a lograr y la voy a terminar sin importar lo que alguien más me diga. Pues la verdad fue un proceso bastante largo, o sea, comenzando a hablar sobre mis pininos, sobre mis inicios, yo desde pequeña me ha gustado mucho crear historias. De chiquita yo solía jugar con Polly Pockets y escribía en una libreta todo lo que iba a pasar y cuando jugaba con mi mamá y nos sentábamos a jugar le decía, lee esto, esto va a pasar, ¿no? Y si mi mamá se desapegaba del guión yo le decía, no, no estás siguiendo el guión, tiene que pasar esto, ¿no? Y pues me animé a empezar a escribir a los 13 y la idea de cómo surgió mi primera novela de Caminos a Germeón la escribí a los 16 y fue a partir de dos cosas. Uno, a los 15 años viajé por primera vez y única vez a Inglaterra con unos tíos y como que todos estos aires medievales y de fantasía me motivaron muchísimo a comenzar esta historia y también me inspiré muchísimo en el cuerpo humano porque va a sonar algo un poco chistoso, pero no sé si conoces el anime Cells at Work.
Entonces, este anime, por ejemplo, es de los glóbulos rojos repartiendo nutrientes y oxígeno y los glóbulos blancos luchando contra agentes externos, ¿no? Entonces, yo dije, ay, pues eso estaría bien, o sea, esa idea como me gusta, ¿no? Entonces, tomé esto, adaptándolo obviamente a un entorno medieval y obviamente cambiándole todo el contexto. O sea, hoy en día con quien hablo y me dice, ¿a poco te inspiraste en Celsaborg? No tiene nada que ver. Y yo, no, pero para mí fue como de donde surgió la idea, ¿no? Y siento que así surgen bastantes ideas, ¿no? El tomar inspiración no necesariamente va a ser plagio que una obra se parezca a otra. Ok. Dentro de todo esto, me dices ya, ahora sí que la base de tu inspiración para poder animarte a crear esta primera obra. ¿Cómo fue para ti el proceso de comenzar a crear estos personajes que se encuentran dentro de esta obra? Pues fue un proceso un poco, se podría decir que complicado, porque he de ser completamente honesta, pues lo escribí, les digo, a los 16 años, ¿no? Y ahorita estoy escribiendo otra novela, personalmente siento que se nota bastante el crecimiento que hay, tanto en escritura, redacción y profundidad de personajes, ¿no? De una obra a otra. Y siento que para crear los personajes de Caminos a Yermeum, me inspiré más que nada como, no, es que no sabía exactamente, ¿no? Pero podría decir que en este espíritu aventurero de la protagonista y en la rivalidad de dos personajes por querer llegar a ser gobernantes de su aldea, ¿no? Como que toda mi idea giró en torno a que yo quería que sucediera una lucha social y que sucediera como a través de los ojos de una niña, entonces fue como la parte en la que abordar esta trama. Ok. Cuando terminas ya por completo tu obra, ya para publicarla, ¿pensaste en algún momento que atraerías gente a leerla o a gente le gustaría leer tu obra? ¿O qué fue el proceso o cómo llevaste ese proceso o qué fue lo más complicado de ver cuando ya está publicada tu obra? Cuando yo terminé de escribir Caminos a Yermeu, o sea, el primer libro, porque es una trilogía, mi primera idea fue tocar puerta con editoriales, porque mi sueño es ser autora de bestseller, que esperemos que se cumpla pronto. Entonces, la verdad es que el proceso de publicar con una editorial es muy complejo. Muchas de estas editoriales reciben muchos correos y manuscritos no deseados, entonces la lista de espera se podría decir que es abismal. Y fue entonces cuando decidí irme por una editorial de autopublicación, con la editorial de Caligrama. Fue un proceso un poco complicado porque esta editorial era española y yo resido acá en México, entonces las horas de atención, el cómo era el proceso y sobre todo había ciertas cláusulas del contrato en la que, por ejemplo, se garantizaba que mi libro estuviera en librerías, pero aquí un secreto entre escritora y cosas que he visto en internet y que me hace mucho sentido es que una librería va a tener hasta enfrente en las repisas principales pues los autores del momento, ¿no? Novedades y a Stephen King y autores que tienen asegurados que van a generar ventas, ¿no? Entonces, si ellos reciben una caja de 100 libros de una autora desconocida, no van a quitar los libros en las estanterías para poder poner este libro desconocido, ¿no? Entonces, hay muchas ocasiones en las que los libros de autores noveles, de autores principiantes, ni siquiera salen de la parte del almacén, ni siquiera salen de la caja, ¿no? Entonces yo no tenía como forma de saber si esta cláusula del contrato se estaba respetando y la atención aparte era muy complicada y como era en España, el libro se imprimía en España. Entonces el libro de por sí con la editorial, el libro salía en 500 pesos, lo cual a mí se me hacía un precio elevado para una autora principiante, para una autora que nadie conocía. Y más el envío de España a México, ¿no? Que salía en 400 pesos más. Entonces, mi libro salió en 900, casi 1000 pesos, que yo dije, eso es completamente exorbitante, es algo que ni siquiera yo pagaría y siento que es muy difícil de adquirir. Y el contrato no incluía nada de promociones, ¿no? Que hoy en día, pues un libro y cualquier emprendimiento en general no le van a salir pies y va a tocar de puerta en puerta a decir, oye, cómprame. No, o sea, es un trabajo que tiene que hacer la casa editorial o bien uno como autor si se decide autopublicar, ¿no? Entonces decidí cancelar contrato porque pensé que sería mucho más sencillo para mí y así fue, aunque es complejo por la parte de los estudios, ¿no? Porque yo soy ingeniera en desarrollo sustentable
y pues manejar mi carrera con mi segunda carrera de escritora, porque yo tengo esta idea de que mi verdadera carrera es ser escritora y mi hijo es ingeniera. Pues es algo complejo, ¿no? A lo que se enfrenta cualquier persona que vaya a iniciar cualquier clase de emprendimiento, no nada más la escritura. Ok, bueno, ahora sí que conociendo un poquito más sobre esto, ya vimos que hubo desde el principio trabas, ¿no? Del poder ya sacar esta obra. ¿Cómo llevas a cabo ya el terminar tu primera obra? Ya la publicaste, ya la se vendió. ¿Cómo llevaste a cabo ese momento en el que te das cuenta que gente comienza a leerte? La verdad fue muy emocionante porque aquí entre nos, mis lectores beta fueron mis papás. Entonces, obviamente, la opinión de un padre hacia algo que haga su hijo o hija va a estar, puede que esté muy sesgada, ¿no? Por el amor que le tiene. Entonces, yo en el momento en el que, como decirlo, libero este libro, ¿no? Al público, me gustó mucho recibir retroalimentaciones positivas de la gente que me lo compraba, que me decía, oye, me está gustando mucho, oye, wow, la forma en la que escribes, etcétera. Pero siento que yo no dimensioné verdaderamente que la gente lo estaba recibiendo bien hasta que fue la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en febrero de 2025, porque verás, te digo, publiqué Caminos de Meum cuando yo tenía 16, 17 años. Cancelé contrato con la editorial y inicié mi carrera de ingeniería. Fueron 2 años, o sea, sí, como 2, 3 años en los que no toqué el libro, no toqué nada del proceso, se quedó como en stand-by. O sea, tú podías buscar el título del libro en internet y te salía como que estaba agotado porque pues ya no estaba a la venta. Y pues hasta años después, hasta que decido ir a la FIL, a la Feria Internacional del Libro, es cuando empiezo ya el proceso para publicar la trilogía completa, ¿no? Entonces, en el momento en el que es la FIL y ya estoy pues yo vendiendo con mi stand, esta dinámica de autora autopublicada, llegaron 3 personas que a mí me alegró muchísimo el corazón, que me dijeron, oye, leí tu libro hace años y me quedé picado y vengo por la segunda y la tercera parte. Y es en ese momento que dije, ok, o sea, hace 3 años que yo publiqué el primer libro, hace 2 años y cacho que se canceló contrato y que ya desapareció de la faz de la tierra, y vienen estas personas que lo adquirieron en este periodo de tiempo a decirme, quiero el segundo y el tercer libro, ¿no? O sea, fue un sentimiento muy bonito de decir, a la gente le está gustando y la gente está buscando más. Porque, pues de nuevo, tengo también otra amiga que es lectora, se terminó la trilogía completa en 3 semanas y me dijo, nunca, o sea, yo ya tenía un bloqueo lector y no me había pasado esto con un libro en muchísimo tiempo, que son cosas que obviamente pues yo me chiveo, ¿no? Así de que, ay, gracias, ¿no? Pues sí fue un recibimiento muy positivo por parte de los lectores. Y también, por ejemplo, en Goodreads tengo algunas calificaciones. En global, la calificación global creo que tiene 3 o 4 estrellas el libro. Y también es algo muy positivo porque aquí entre nos, nadie en mi familia ni siquiera sabe qué es Goodreads, y menos mis amigos cercanos. Entonces yo sé que las personas que evaluaron el libro en Goodreads lo hicieron sin conocerme como persona, ¿no? Sin decir de que, ay, lo voy a calificar bien porque Vanessa es mi amiga, ¿no? O porque Vanessa es mi roomie, o porque Vanessa es mi prima, ¿no? O sea, fueron personas completamente externas. Y aquí, por ejemplo, punto y aparte que quiero hablar hacia los escritores y autores que están allá afuera también, es que no siempre van a recibir retroalimentaciones positivas, ¿no? A mí, gracias al cielo, me tocaron personas que les gustó mucho la historia, y hasta el momento sí he recibido algunas retroalimentaciones que me dijeron de que es que no entendí esta parte del libro que me escribieron por Instagram y no entendí qué pasó aquí y acá, ¿no? Y yo decía, espera, se verá próximamente, ¿no? En el segundo y tercer libro, ¿no? Pero igual va a haber personas a las que no les vaya a gustar el libro, y siento que es completamente válido, ¿no? Siempre y cuando pues los lectores hagan retroalimentaciones con respeto, y también uno como autor y escritor la sepa recibir con su debido respeto, ¿no? Que siento que un consejo que también les daría a los escritores allá afuera es que no se metan en espacios de lectores. O sea, si hay reseñas, si hay un espacio exclusivamente donde dan reseñas del libro y todo, no se adentren tanto,
si no están dispuestos a recibir una crítica constructiva o aprender qué a tomar y qué no. Porque allá afuera va a haber muchas personas que van a hacer críticas constructivas y otras que van a hacer simplemente descalificación, ¿no? Que van a decir, ah, es igual que todos los libros de fantasía, pero no me estás diciendo en qué, o qué no te gustó, o qué opinaste exactamente, ¿no? Entonces, es como saber diferenciar las críticas de las que no lo son. Ok, muy bien. Y sí, ¿no? Como lo comentas, creo en todos lados el adentrarse un poquito a eso de los comentarios si no estás abierta a recibir, ya sea un comentario malo o constructivo o bueno constructivo, pues creo que sí, no es muy buena idea meternos en esos lados. Sí, sobre todo si uno no está con esta mentalidad de que va a ir para tomar los consejos y crecer. Porque al final, pues si uno, o sea, si a ti te están diciendo cómo crecer como persona o ser una mejor persona, pero tú no estás dispuesto a escucharlo, pues va a topar con pared ese consejo y nada más va a golpear el ego, ¿no? Porque aquí entre nos, la verdad es que yo creo que las artes en general, pero también la escritura creativa, es un espacio en la que hay mucho ego de por medio. O sea, hay muchas personas que siempre van a decir, no, mi obra es la mejor y que van a descalificar los trabajos de otros autores y que siento que uno como autor pequeño o como autor mediano, lo que sea, siempre, perdón, pasa un camión, uno como autor pequeño o autor mediano siempre va a tener que buscar la manera de apoyar a sus iguales porque para eso estamos aquí, ¿no? O sea, yo creo que solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Sí, exacto. Ahora sí que es dejar un poquito al lado como eso que mencionas, como el ego y abrirse a nuevos comentarios, nuevas ideas, para que así construir tu propia idea y incluso hasta mejorarla. Dentro de todo esto, también ahí rescato algo que me habías dicho sobre el bloqueo. ¿Cómo llega este bloqueo? ¿Cómo te das cuenta que dices, estoy bloqueada, ya no me sale nada"? ¿Y cómo lidiaste con ello para poder salir de ese bloqueo? Pues siento que el bloqueo puede venir de diferentes partes dependiendo de la persona, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un bloqueo en la parte, pues como 2 años después de publicar Caminos a Yermemo y cancelar contrato porque yo sí me deprimí muchísimo, o sea, yo me puse muy triste pensando, chin, yo pensaba que este contrato con la editorial me iba a catapultar, que iba a tener un montón de ventas, que iba a ser accesible para todos los lectores y oh sorpresa, no fue así, ¿no? Entonces sí fue una decepción personal que yo me detuve en mi proceso un tiempo y siento que la manera en la que yo personalmente lidié con ese bloqueo fue decir, ok, pasó esto, pero yo sigo queriendo llegar allá, o sea, yo sigo queriendo tener un bestseller, yo sigo queriendo terminar esta historia, porque al final, no sé si esto le pase a la mayoría de los escritores, pero he conocido algunos que sí y personalmente me pasa que uno ya desarrolla una relación con los personajes, ¿no? Que dices, ok, ya lo empecé, yo quiero contar esta historia, ¿no? No simplemente por mí, sino por los personajes y por el mensaje que estás dando, ¿no? Porque al final y al cabo, siento que todas las lecturas, sea cual sea, siempre va a tener algún mensaje, ya sea moral o político. Y este mensaje, pues lo va a recibir el lector como quiera, ¿no? Porque hay que tener en claro que las obras artísticas, sobre todo las pinturas y los libros, no solo es trabajo del artista, sino que es trabajo también de quien está recibiendo la obra, ¿no? Porque o sea, es un trabajo en conjunto. El mundo, el libro, se crea entre dos, entre el escritor y entre el lector. Es como una vez vi un TikTok que decía, ay, el personaje dice que es rubio y de ojos azules. Bueno, gracias por la sugerencia, me lo voy a seguir imaginando castaño, porque es mi imaginación. Y sí, o sea, el lector tiene esa habilidad de poner sus propios límites y crear su propio mundo, ¿no? Entonces siento que aquí, volviendo a retomar lo de bloqueo porque me desvió un poquito, sería que tengan en claro el objetivo al que quieren llegar, si es que tienen un bloqueo emocional y si tienen un bloqueo creativo, la manera más sencilla que yo aconsejaría para quitarlo sería leyendo leyendo, porque yo siento que como cualquier otro oficio, tú no puedes ser un gran panadero si nunca antes has comido pan. Tú no vas a poder ser un gran escritor si no has leído, porque en el momento en que uno lee, no solamente está de que disfrutando la lectura, obviamente, sino que también está aprendiendo, ¿no? Indirectamente estás aprendiendo cómo usar los guiones, cómo usar los puntos y coma, qué son las escenas que te gustan, cuáles son los finales que te enganchan.
y que de alguna u otra manera te motivan y te inspiran. Entonces, si uno está en bloqueo escritor, yo creo que la alternativa más sencilla sería leer y de ahí ponerse metas pequeñas para escribir cosas sin limitarse, o sea, de que, ay, debo de escribir 6.000 palabras. No, piensa primero de que me gustaría escribir algo que refleje esta emoción, que refleje este recuerdo o que refleje esta acción. Y ya de esa manera, pues uno poquito a poquito va desempolvando esta habilidad que pues se cierra, ¿no? Como un caparazo. Ok, muy bien, entonces sí, como tal, sí lleva su proceso el poder salir de este tipo de bloqueos. Ahora pasando un poquito hacia algo más personal hacia ti. ¿Cómo es que has llevado esto, el de manejar los nuevos, ahora sí que los nuevos lectores? Porque ahora sí que los lectores anteriores a los actuales han ido cambiando, han ido evolucionando. ¿Cómo crees tú que puedas sobrellevar esto, el cambio de los nuevos lectores que luego ya buscan algo más corto y rápido? ¿Cómo crees poder sobrellevar todo esto? Pues actualmente los nuevos lectores que he recibido, voy a ser completamente honesta, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, muchos compraron mi libro, algunos compraron nada más la primera parte, otros la trilogía completa, y he recibido, o sea, si vendí 100 libros, he recibido 10 comentarios o 10 mensajes, ¿no? Que me han dicho, wow, me gustó mucho, o una reseña, o etcétera, ¿no? Entonces, la mayor parte, el mayor porcentaje de los lectores que uno recibe, no, no va a recibir su opinión. O sea, tú esperas y tú lo haces con todo corazón, esperando que les haya gustado, ¿no? O sea, a mí me fascinaría que todos y cada uno de ellos me escribiera y me dijera qué opinan de cada capítulo, pero al final, pues cada quien tiene su proceso de lectura, ¿no? Y siento que, pues en general, yo no me he topado hasta ahorita con esta barrera como de decir, ay, es que los nuevos lectores me están solicitando o me están dando alguna retroalimentación que no me gusta, ¿no? Hasta ahorita, y afortunadamente, y gracias al cielo y gracias al cuidado de mi autoestima, todo ha sido bastante positivo y bastante como creciente ligeramente. Sin embargo, sí entiendo lo que dijiste, que los lectores quieren cosas más rápidas. Siento que uno nunca debe de olvidar que no solamente escribe para complacer, sino que uno escribe para sí mismo, ¿no? O sea, todo proceso creativo, al final, pues no solamente es para quien va a recibir la obra, sino para el artista. Y es algo que yo suelo decir en los consejos, bueno, en los consejos que doy en los talleres de escritura que he dado, que es que al final tu obra, tu libro, es como un museo. Y el lector va a ser como una persona que entra y ni siquiera sabe dónde va a estar la entrada y no sabe en qué pasillo están las obras. Entonces tú tienes que tomar de la mano al lector y decirle, mira, aquí está esto, acá está esto, y guiarlo de la manita a toda la trama sobre lo que le quieres enseñar, ¿no? Pero al final debes de tener en cuenta que tú no construiste ese museo, o sea, sí construiste ese museo para que lo vieran, pero también lo construiste porque a ti te nació, porque tú querías construirlo, ¿no? Entonces también que es en este proceso creativo de que si las personas quieren más romantasy o quieren más ficción corta o quieren más capítulos cortos o quieren más enemies to lovers y tú dices, no, es que mi obra no cae en ninguna de estas categorías y no cae en ninguna de estas características que el lector actual está buscando, tú escribe lo que a ti te nazca, vas a llegar a un punto en el que vas a encontrar las etiquetas que puedan caerle a tu libro, porque, ojo, no estoy diciendo que se encierren en etiquetas, sino que las etiquetas son necesarias para que el lector sepa lo que está buscando y lo que quiere leer. Pero pues comiencen a escribir este libro sin buscar la etiqueta, ya con la etiqueta preestablecida, sino que se la pongan al terminar la obra y que lo hagan originalmente para ellos mismos. Ok. ¿Hay alguna de tus novelas o algún otro tema en específico del que no hayas escrito que te gustaría explorar un poco más a fondo? Por ejemplo, sí, y bueno, voy a tocar dos temas. Uno, el libro que estoy escribiendo actualmente, que se llama El Tesoro de Huacitla, que está inspirado en las culturas prehispánicas. Yo siento mucha fascinación por las culturas prehispánicas de México. Y la verdad, pues voy a ser completamente honesta, está inspirada, no está basada. O sea, hay muchas, o sea, yo me saqué de mi imaginación todos los sacrificios y religiones y dioses que hay,
pero pues quien conozca las religiones politeístas sobre todo y de las culturas prehispánicas de México van a poder notar ciertas similitudes, ¿no? Entonces, a mí ya yo traía desde hace mucho tiempo estas ganas de escribir algo inspirado en las culturas de mi país y sobre todo, y pues ya estoy en ese proceso, y sobre todo, punto y aparte, algo más de lo que me gustaría escribir es sobre las problemáticas sociales por las que pasa México. Siento que México en general y pues varios países de la América Latina tienen muchas similitudes, ¿no? Sobre todo de que fuimos países conquistados y que consecuentemente tenemos ciertas grietas que nos unen como América Latina y que me gustaría tocar en algún libro. Sin embargo, siento que actualmente no tengo el conocimiento necesario para hacerlo con el debido respeto, porque yo tengo la fuerte creencia de que si estás tocando un tema real y estás tocando no solo un tema que sucede actualmente, que es una herida abierta para muchas personas y para tu sociedad en general, debes hacerlo desde como una visión de respeto y tocando todo con como debe de ser, ¿no? Y no inventarse cosas. Entonces, a mí me fascinaría escribir algo para representar las problemáticas sociales por las que atraviesa mi país, pero sé que para esto necesitaría tener su debido proceso con entrevistas y acercamiento personal hacia las personas que sufren esta problemática, ¿no? Entonces, es algo que me gustaría escribir, pero yo lo veo en un plazo. No lo veo, no me veo a mí misma escribiéndolo en unos meses ni en un año, sino a mediado plazo. Ok, muy bien. Hace unas semanas yo entrevistaba a Sandra Becerril y le preguntaba si había personajes dentro de lo que son autores, autoras, que les gustaría colaborar. Ahora esa pregunta te la hago a ti. ¿Hay algún autor, autora que te gustaría colaborar y hacer mancuerna para la creación de una nueva obra? Estoy abierta completamente a cualquier escritor o creador de contenido que con la o el que pueda surgir una colaboración, la verdad. Me fascina hablar de estos temas con otras personas y en esta clase de espacios donde se da la divulgación. Sin embargo, punto y aparte, hablando del proceso creativo de escribir un libro, si te refieres de que a escribir una obra, un libro en conjunto con otro autor, personalmente, no, porque, ojo, o sea, no estoy diciendo de que me cierra la idea por completo, sino que yo soy una persona muy introvertida. O sea, quizás no lo parezca ahorita, o no, no sé, pero yo soy una persona que después de estar en espacios públicos, después de convivir mucho tiempo con la gente, necesito mis minutos a solas, ¿sabes? O sea, mi recarga de batería social. Y mi libro, o mis libros en general, mis obras, son este espacio que me permiten a mí misma como autoconocerme y explorarme y me siento yo solita como una oruga en un capullo, arrinconada hasta la última rama del árbol. O sea, yo sí tomo el proceso creativo y el proceso de escritura como un proceso en cierta parte solitario. O sea, obviamente tengo lectores beta y les doy mis obras y recibo su retroalimentación y me fascina escuchar las opiniones tanto positivas como de crecimiento, pero mi proceso de escritura sí soy muy recelosa y sí me disfruto mucho de mi privacidad con mi obra. No sé si es algo que le pase a varios autores, pero personalmente pues siento que es como un espacio solo para mí, ¿sabes? Como un no negociable que me doy a mí misma. Ok, muy bien. Bueno, ya como últimas preguntas, eh, ¿te gustaría a ti, como tal, que alguna de tus obras, específicamente en esta trilogía, se adapte a un guión, ya sea de serie o película? Sí, yo creo que es sueño de casi todos los escritores. O sea, yo creo que la respuesta esperada siempre va a ser sí. La verdad sí me gustaría bastante. Siento que si yo tuviera que dibujarlo en una línea del tiempo, si sucediera, sucedería en un plazo de 10 años, ¿no? Por tanto, porque la verdad sí tendría que alcanzar un número de ventas considerable en un año, luego el siguiente año.
que algún editorial ponga su atención en mí, porque la verdad es que como autor independiente el querer pasar de tu libro a la gran pantalla de un brinco a otro es muy complejo y sí se requieren muchos intermediarios por medio. Entonces, sí, me fascinaría, pero sé que es un trabajo difícil y que no, pues no lo voy a conseguir en 1 ni 2 años. Sí. Y por último, ¿cuáles son tus futuros proyectos? Ya nos contabas un poquito de este nuevo libro, pero ¿tienes algún otro nuevo proyecto, algún nuevo lugar o feria del libro en el que llegarías a estar? De futuros proyectos, El Tesoro de Guacitla, estoy planeando que sea una serie de libros. O sea, no saga tal cual, sino que están ambientados en el mismo universo, en el mismo sitio, y el lector puede decidirse si leer el primer libro o el segundo o el tercero sin necesidad de leer los otros y va a ser autoconclusivo. Entonces, estoy planeando sacar 3 libros con en este nuevo mundo fantástico. Yo planearía que estuviera completa la serie dentro de quizás 2 años y también me gustaría hacer una recopilación de cuentos cortos de terror para terror latinoamericano para también venderlo en las ferias internacionales del libro y bazares. Y hablando de espacios en los que voy a estar, estoy cruzando los dedos porque pueda estar en un bazar en Navidad en la Ciudad de México. Todavía no recibo la información, pero ya la solicité porque hace poco se abrió la convocatoria. Pero algo que puedo garantizar al 100% es que voy a estar en la próxima Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería la última semana, bueno, empieza la última semana de febrero y termina creo que el 2 o 3 de marzo. Entonces voy a estar los 10 días completos en esa Feria Internacional del Libro y espero yo poder estar en otro par más a lo largo de 2026. Estoy hablando por hablar, pero hablando por hablar se manifiestan las cosas. Poder estar en la Feria Internacional del Libro de Monterrey el próximo año, pero eso ya va a ser algo que vea a partir de inicios de 2026. Pero hasta ahorita 100% asegurado, FIL, Palacio de Minería, febrero 2026. Bueno, pues Vanessa, ahí te vamos a estar viendo. Creo yo también voy a ir a dar una vueltecita por allá porque ahí tengo unos contactitos que me mandaron a hablar. Entonces, pues esperemos que todos estos proyectos a largo plazo, que todos estos lugares o espacios que estás buscando lleguen y lleguen con mucho, mucho éxito, que todos estos nuevos, también nuevas obras, que son la serie de 3 libros que va a sacar, lleguen igual llena de éxitos, de mucha abundancia y muchísimas, muchísimas gracias por aceptarme estos minutitos de entrevista. Espero que te haya gustado, que hayas salido con un buen sabor de boca. No soy el mejor entrevistando, pero ahí hago mi luchita. Pero muchísimas gracias, que venga el mayor de los éxitos para ti, para todos tus proyectos. Muchísimas gracias a ti por el espacio y el tiempo. La verdad creo que estos canales de difusión son necesarios y disfruté muchísimo las preguntas que me hiciste y síguelo haciendo, la verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que quieras dar? Escritores, no dejen de escribir. Creo que es el mejor consejo que les pudiera dar. Uno no va a ser perfecto en su primera obra, siempre va a ir mejorando. Somos seres humanos y tenemos esta capacidad de ir creciendo en lo que hagamos. Y lectores, sean gentiles con sus escritores. No, disfruten las obras que quieran disfrutar y espero que les interese Caminos a Yermeo. Muchísimas gracias, Vanessa. A ti.